Buenas tardes, Chipel. Buenas tardes, buenas tardes. Son Gabriel, Francisca, Walter, Margarita, Reinaldo. Buenas tardes, Pablo. Steven. Fuentes. José Sebastián, Daniel. Chino, buenas tardes. Evelyn. Rosa, buenas tardes. Feliciano. Bien, buenas tardes a todos. En esta clase vamos a encender nuestras cámaras más adelante para ver si vamos a estar en clases. ¿Les parece? ¿Hay alguien aquí con vida? Sí, Inge. Sí, ingeniero. ¿Hay alguien, mucha? Bien, hemos estado hablando principalmente de explotación lechera, hemos visto un par de videos ahí relacionados al tema de, por ejemplo, cómo colocar las pezoneras. Revisaron otro video ahí que habla, digamos, del sistema, cómo trabaja el sistema para extracción de leche, ¿verdad? Y todo el sistema de ordeño. Por supuesto que eso se logra aprender bien ya en la práctica, pero no está mal pues que revisemos de manera virtual cómo es más o menos el sistema. Y entonces el día de hoy nos tocaría ver algo relacionado a la producción de carne, pero creo que es importante también ir metiendo este otro tema que está relacionado con las explotaciones que hemos visto de ganado de carne, ganado de leche o doble propósito, puesto que son claves. Solo permítanme, jóvenes, disculpen, es que me están enviando una información. Bien. Me estaban pidiendo unos documentos, pero va a ser para mañana, dice. Bueno, entonces les decía que son puntos claves que tenemos que ir viendo para ver en qué estamos fallando, digamos, en un sistema ganadero de cualquier tipo, ¿verdad? Para ver en qué podemos mejorar
Entonces, este es el tema de hoy, factores que inciden en la producción bovina. Les comentaba el otro día que ahorita, por ejemplo, si les pregunto a alguien que pueda mencionar, por ejemplo, ¿qué factores creen ustedes que inciden en la producción bovina? La alimentación, La alimentación, muy bien. Ajá. la genética, La genética, muy bien. El manejo. El manejo, Prácticamente el mismo que para la producción lechera, Inge, tienen que ver el ambiente, la alimentación y la genética. excelente. Ahí mencionaron casi que todo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer acá es ordenar un poquito estos factores, porque estos que mencionaron de alimentación, de manejo, pues son factores en los que uno puede incidir como productor, pero hay otras en las que uno no, simple y sencillamente no puede hacer nada, ¿verdad? Aunque le meta una buena alimentación a un animal y espere una gran capacidad productiva de leche, pues no lo vamos a lograr, ¿verdad? Porque ahí entraría en juego el factor genético. Entonces acá vamos a ir revisando más o menos, sin tantos detalles, solo para que vayamos eh, viendo un poco más, ¿verdad? Estos factores que hemos estado mencionando, factores que inciden en la producción bovina, pues no actúan de manera aislada, ¿verdad? O sea, no actúan por separado, sino que es en conjunto que se logra visualizar el efecto. Entonces, como les decía, muchos de los cuales pues no los podemos manejar nosotros como productores, sino que ya está dado, por ejemplo, por la habilidad materna de la vaca, por ejemplo, para producir buenas crías. Hay una característica que tienen las vacas que se llama habilidad materna, pero ahí no tenemos influencia nosotros, ¿verdad? En los puntos, digamos, de factor genético que ustedes mencionaban, pues tampoco, ¿verdad? Acá, factores externos con influencia física, todavía nosotros podemos hacer algo para poder contrarrestar estos efectos, para poder dar condiciones adecuadas para nuestros animales. Entonces, de esa manera, vamos a ir agrupando en estas cuatro, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta acá, no aparece, por ejemplo, factor eh, de manejo, de alimentación, ¿qué otro mencionaron por ahí? Ambiental. Todo eso está dentro de estos factores externos de influencia física. Ya separamos la influencia de factores de influencia genética, que tiene que ver directamente con los cruces que se hayan realizado, y también los factores de influencia materna, que tiene que ver directamente con la vaca, y los factores de influencia socioeconómica, que acá sí es intermedio nuestro rol, ¿verdad? Pero de todas maneras afecta a todo esto, a esta producción, independientemente si sea de leche o de carne, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo primero los factores externos con influencia física. Ya mencionaban ustedes ahí los factores ambientales, de alimentación, si estamos dando buena alimentación o no, eh, estamos dando las cantidades necesarias, estamos dando buena temperatura, estamos proporcionando sombra, eh, estamos dándole agua suficiente, limpia. Bueno, acá entra todo esto que ustedes, la mayoría de factores que mencionaron, entrarían en esto de influencia, externos de influencia física. Acá entonces empezamos a ver, por ejemplo, un primer punto que es muy importante, eh, que son los factores con influencia física, acción del ambiente sobre los animales. Y si nosotros hablamos de ambiente o condiciones de ambiente, mejor dicho, ahorita se les viene a la mente a ustedes de hablar de temperatura,
¿verdad? Hablar de humedad principalmente, ¿verdad? Vamos a hablar de eso y nos vamos a dar cuenta que, bueno, vamos a recordar que existe una zona, por ejemplo, para el caso del Bos taurus, que es ganado de origen europeo, eh, una zona que se llama una zona de confort, ¿verdad? Una zona de confort térmico, 1 a 16 grados centígrados, ese sería el rango. Eh, en algún documento puede ir variando este rango porque se han hecho diferentes estudios en diferentes zonas, ¿verdad? Entonces a veces se sale un poquito de este rango, pero generalmente es esto, ¿verdad? 1 a 16 grados centígrados estaría, digamos, el animal haciendo sus, su metabolismo normalmente, ¿verdad? Realizando su metabolismo normalmente, está en una zona que está funcionando bien el animal, ¿verdad? En esta otra, para el caso del Bos índico, sabemos muy bien cuáles son las condiciones en las que fue originado eh, o las condiciones de origen de este otro tipo de ganado, pues vamos a ver que se amplía un poco hacia temperaturas superiores, ¿verdad? Hemos visto que pues son de origen índico y son más resistentes a las temperaturas altas, y lo hemos visto. Eh, Hemos estado describiendo un poco este tipo de ganado, ¿verdad? 10 a 27 grados centígrados, o sea que es un poco más para climas cálidos, eso lo sabemos. Pero acá hay un tema importante. Debemos recordar que las vacas son organismos homeotérmicos, perdón. Son organismos homeotérmicos, eh, lo que significa que pueden estar funcionando bien, como les decía acá, en esta zona de termoneutralidad, ¿verdad? Pueden estar funcionando sin gastar energía de más, ¿verdad? Sino ahí están en condiciones, en este rango de temperatura crítica inferior y un rango de temperatura crítica superior, pueden estar funcionando sin tanto problema, ¿verdad? Sin tanto problema. Entonces, esta zona, ¿verdad? Desde la temperatura crítica inferior a la temperatura crítica superior, se conoce como una zona de termoneutralidad o la zona de confort térmico. En el caso de las vacas, pues acá, en el caso de las vacas europeas, iría de 1 a 10 grados centígrados. Y en el caso del índicos, de 10 a 27, ¿verdad? Sería su zona de termoneutralidad. Entonces les decía, acá dice, para hablar de zona termoneutra o termoneutral, tenemos que empezar hablando de tasa metabólica basal. Llamamos tasa metabólica basal a la energía mínima para poder mantener vivo al animal, ¿verdad? O sea que acá no gasta eh, energía de más para mantener estable su temperatura corporal, ¿verdad? A eso me refiero, ¿verdad? Acá las variaciones de temperatura ambiental, pues en esta zona, ¿verdad? El animal se mantiene, no gasta de más, no activa mecanismos de regulación de temperatura, simplemente sigue funcionando. Pero ¿qué pasa cuando llega a, a la temperatura crítica superior? Empiezan a perderse esos mecanismos de regulación de temperatura, se empiezan a distorsionar y puede llegar a causar la muerte, ¿verdad? Ya el animal ya no puede controlar la regulación del calor que se ha producido en su cuerpo, debido a diferentes fuentes de calor, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Eh, lo, lo mismo ocurre cuando estamos en una temperatura crítica inferior. Bueno, digamos que estamos en este punto. Acá va descendiendo, digamos, la temperatura. Acá dice temperatura ambiente en el eje de las X.
eh, cuando baja la temperatura, ¿verdad? O sea que se corre para acá, cuando baja, ¿qué tiene que hacer el animal? Tiene que activar mecanismos de producción de calor corporal, porque si no los produce o no fuera capaz de producirlos, pues inmediatamente se moriría. Pero acá tiene esos mecanismos de producción de calor, por ejemplo, la digestión de las grasas o de los mismos alimentos que está consumiendo, empiezan a digerirse más rápidamente, a una tasa más rápida, para tener más calor que compense las pérdidas de calor ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros ubicamos en este punto la temperatura ambiente, digamos, que va descendiendo, el animal, repito, va a activar esos mecanismos. Incluso va a aumentar su consumo, ¿verdad? Va a aumentar su tasa de consumo de alimento. Obviamente tiene sus límites, pero cuando eso persiste, esas condiciones persisten de temperatura por debajo de la temperatura crítica inferior, persiste, llega un momento en que colapsa también el sistema de regulación. ¿Y qué sucede? Entra en una cuestión que se llama hipotermia. Es cuando hemos escuchado, bueno, se murió de hipotermia. ¿Por qué de hipotermia? Porque ya no pudo más, sus mecanismos dieron todo lo posible y al final no hubo una fuente de calor y al final se terminó muriendo el animal, ¿verdad? Entonces acá, les decía, debajo de la temperatura crítica inferior empieza a aumentar un poco más el consumo de alimentos porque el organismo lo requiere. Y la digestión de las grasas se empieza a, a activar, la digestión de los alimentos empieza a aumentar, pero esto no quiere decir, ay, ¿por qué no le bajamos la temperatura para que coma más el animal? El animal lo único que está haciendo es tratar la manera de equilibrar este sistema, ¿verdad? No quiere decir que lo dejemos a esa temperatura y que nos va a producir, nos va a consumir más y nos va a convertir más. Lo que está sucediendo acá es un mecanismo de compensación, es compensar nada más. Acá no se está generando, al momento de que aumenta su consumo sustancialmente, pues no quiere decir que esté ganando peso, ya me entienden, ¿verdad? No, sino que está tratando la manera de equilibrar las pérdidas de calor en este caso, ¿no? Que necesita una fuente de calor y entra a utilizar sus reservas, ¿verdad? Sus reservas, entra a utilizarlas y no está ganando, ¿no? Está tratando de equilibrar. Pero si esas condiciones persisten, pues va a colapsar y va a llegar a la muerte en unas condiciones que conocemos como hipotermia, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando estamos acá? Solo me permiten aquí esto. Bueno, ¿qué sucede cuando estamos por acá en este punto de temperatura crítica superior? Acá, nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos mucho calor? Empezamos a aumentar nuestra tasa de respiración, ¿verdad? Nuestra frecuencia respiratoria, empezamos incluso a jadear, ¿verdad? Ya no es suficiente el aire que entra en nuestros pulmones y tenemos la necesidad de incluso de jadear, de jalar más aire por la boca, o empezamos también a sudar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque acá ocurre lo contrario, acá hay más aumento de calor y el animal tiene que bajar la temperatura, su temperatura corporal hasta acá, temperatura crítica superior, empieza a perder el control y puede llegar a la muerte también si no logra bajar esa temperatura. Hay un punto previo a esta temperatura crítica superior que se llama temperatura crítica de evaporación, que sería este punto, ¿verdad?
esa temperatura crítica de evaporación, lo que hace, si se dan cuenta, casi está próximo a la superior, ¿no? Entonces el animal no espera hasta llegar a la temperatura crítica superior para empezar a activar esos mecanismos de regulación, sino que acá un poquito antes empieza a sentir que está como que las condiciones persisten y que, bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? Entonces, inmediatamente hay un punto en el que se llama temperatura crítica de evaporación, en el que el animal empieza a sudar, ¿verdad? Empieza a sudar para equilibrar ese aumento de temperatura ambiental, ¿verdad? Para que no se queme, dijera. Entonces, acá en este punto empieza a aumentar esa tasa de, esa frecuencia respiratoria para, con la finalidad de reducir, ¿verdad? De reducir la temperatura. Acá es donde empieza a perder el control, ¿verdad? Acá todavía quiere hacerle frente si se dieran condiciones, por ejemplo, ¿qué? Ventilación, para bajar inmediatamente la temperatura, pues el animal todavía logra controlarlo acá, pero si se deja un poco más de tiempo, los animales mueren, se estresan demasiado y mueren. Acá en temperatura crítica de evaporación, empieza a sudar, entonces el animal empieza a aumentar su frecuencia respiratoria, incluso más o menos por acá empieza a jadear también, ¿verdad? Empieza a jadear eh, el animal. Ese sería entonces el comportamiento de cómo funcionan los animales según las temperaturas eh, cuando se sale de estos límites de la zona de termoneutralidad. Acá todo bien, nos bajamos por acá, hay mecanismos de regulación de calor corporal, al igual que en este otro lado, ¿verdad? Acá necesita, eh, digamos, equilibrar este calor, acá necesita aumentar el calor de su cuerpo, ¿verdad? Pero en ambos extremos, cuando hay problemas de baja temperatura, estamos hablando de una hipotermia, y cuando es por el otro extremo, estaríamos hablando de una hipertermia. Una hipertermia. Bien, vamos a continuar. Yo creo que abrí otra ventana ahí que nada que ver mucho. Me permiten cerrar acá. ¿Me escuchan bien? Sí, Ángel. Bueno. Ya en breve vamos a ir abriendo nuestras cámaras ahí. Yo les indico. Va a ser de sorpresa. Así cacho quienes no están en mi clase. Acá, pues, muchos de ustedes mencionaron, ¿verdad? El manejo y la alimentación, pues acá lo tenemos, tienen influencia en el aumento o las pérdidas de calor, horarios de ordeño y suministro de concentrados, caminatas que necesitan recorrer las vacas hacia la zona de ordeño, las pendientes del terreno necesitan hacer un esfuerzo mayor y genera más calor, ¿verdad? Oferta de pasturas relacionado con la carga animal presente y el balance de dietas. Hemos visto eh, la importancia de las proteínas, los carbohidratos y también la influencia de los diferentes estados fenológicos de las plantas con las que vamos a alimentar a nuestras vacas.
La influencia del clima, que hemos estado hablando un poco más de temperatura, pero también están los otros puntos de radiación, humedad, la lluvia como también una reguladora, ¿verdad? De calor, los vientos. Entonces son eh, eh, puntos que afectan el desempeño productivo y reproductivo de las vacas. Vamos a continuar con esto. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya habíamos visto. La zona de confort, eso les estaba mencionando, los rangos podrían ir variando un poco en diferentes textos, pero lo que acá resaltamos nuevamente es dónde está colocada la zona termoneutral o de termoneutralidad. Y acá, considerando, ¿verdad?, las temperaturas críticas inferior, de temperatura crítica superior, ¿verdad? Acá estas gráficas pues muestran lo que les estaba mencionando nuevamente para ver si complementamos ahí. Acá dice temperatura ambiente efectiva. Acá hablábamos de la zona de termoneutralidad, ¿verdad? En este caso va de -5 a 27 grados centígrados. Ese es un promedio que se tiene ahí, si se dan cuenta, más o menos un promedio de rangos que toman en cuenta ganado europeo como ganado índico. Vemos, ¿no?, acá la vaquita pues está feliz, ¿verdad? Está con un óptimo de condiciones de temperatura para desempeño y salud. Acá no le afecta, acá ya está feliz. Pero cuando desciende, pues ocurre el fenómeno de hipotermia, que es un estrés que puede llevar a la muerte por frío. Y por el otro lado, pues ya sabemos que se pierden los mecanismos de regulación, se distorsionan los mecanismos de regulación de temperatura alta y entra en un estrés también por calor y también puede morir, ¿verdad? Entonces son gráficas complementarias que muestran la temperatura crítica inferior y la temperatura crítica superior. Vamos a ver, vamos a hacer algo acá. Una preguntita. Juanita y Yulisa. ¿Está Juanita ahí? Sí, Inge, ¿qué pasó? Juanita, hay una pregunta. ¿Qué es la temperatura crítica de evaporación? Margarita Cosa acaba de abandonar la reunión. Dice, no se preocupen, yo voy a hacer un par de preguntas ahorita y si no me contestan tienen cero. Sigo acá, lo que pasa es que Ok. Muy bien, no tengan pena, solo lo menciono por si acaso. Pues sí, Juanita. ¿Cómo fue que dijo Inge? Temperatura crítica superior. De evaporación. Y al rato voy a pasar lista, muchachos, para que hay unos que estoy viendo que no están en clases. Temperatura crítica de evaporación. Es cuando la vaca tiene demasiado calor en su cuerpo. Cuando la vaca tiene demasiado calor en su cuerpo. Ajá, pero ¿qué sucede? Por ahí va. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa? Se deshidrata, Inge, y puede provocar la muerte. Sí, se deshidrata, pero ¿por qué se va deshidratando? ¿Por qué ocurre esa? Porque ahí está
empezando a sudar, ¿verdad? Pero ¿por qué es que lo hace? ¿Qué más sucede ahí con esa temperatura crítica de evaporación? ¿Alguien que la pueda ayudar mucho? Es un mecanismo que realiza el animal previo a llegar a temperatura crítica superior, Inge. Así es, Reinaldo, es un mecanismo, ¿verdad?, Realiza la homeostasis, Inge. para realizar la homeostasis. Ajá, muy bien. Sí, por ahí vamos. Solo estoy viendo ahí que hay unos que se quieren conectar hasta ahorita, mucho. ¿Qué pasó ahí? Yo ni en cuenta. Pero por sus compañeros es que voy a pasar lista. La verdad es que nunca paso lista. Casi, pero vamos a ver ahorita cómo nos va. Apentubac Gudiel Cristian. No está. Azurdia Pérez Emily. Presente. Varías España Raúl. Él tiene permiso. Vamos a ver. José Castro Gela. Cana Gabriel María Francisca. Presente. Amay Chávez Rosa Linda. Presente, Inge. Chávez Jack Crisanto. Presente. Chávez Jack Cristóbal. Presente. Pel. Presente. Doc Matzar. Presente. Margarita. Presente. Ever Edenilson. Así es. Presente. Díaz Mangandí. Duarte Molina. Presente. Estrada Bautista. Presente, Inge. Gabriel Sajbochol. Presente, Inge. García Miranda. Presente, Inge. Feliciano. Presente. Osman Wenceslao. Presente, Inge. Edgar Adonías. Presente, Inge. Locón Jack. Presente. López Fuentes. Presente, Inge. Milagros. Presente. Evelyn. Presente. Ronnie Wilfredo. Presente, ingeniero. Javin. Presente, Inge. Jason Iván. Presente, Inge. Juanita. Presente. Timo Gómez. Presente, Inge. Ramírez Montejo. Recinos Gaspar. Presente. Rogelio Pérez. Presente, Inge. Eversal. Sec Matzer. Presente, Inge. Mira ahí, Secma. Sí. Inge, presente. Sicajau Iván Alfonso.
Y sus luces, mucho. Similoy Osorio, Eddie Osvaldo. Son Gabriel, Víctor Fernando. Presente, Inge. Manuela Leticia Suárez Domínguez. Presente. Ucubal Sirín. Presente. Nayeli Saraí. Presente. Ángel Giovanni. Otra vez no está Ángel. Este Ángel sí me está fallando. Walter Estuardo. Presente, Inge. Pedro Antonio. Chinicar. Tampoco. Lisandro. Presente. Muy bien. Bueno, continuemos. Acá hay algunos mecanismos por los cuales, digamos, el ganado pierde o gana calor. Qué casualidad, hasta ahorita se están conectando unos muchachos. Mecanismos por los cuales el ganado pierde o gana calor. Hay varios fenómenos acá: conducción, convección y radiación. Son mecanismos dependientes de un gradiente térmico. Acá vemos la radiación, ¿verdad? Es una transmisión de calor a través de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Una radiación directa que proviene del Sol, que cae en el cuerpo del animal, ¿verdad? Que ustedes saben que eso aumenta la temperatura. Que puede ser también una radiación indirecta, que primero cae a alguna superficie, que podría ser el suelo mismo también, ¿verdad? Y regresa al cuerpo del animal. Pues ahí está adquiriendo calor. Hay otra forma de cómo llega el calor ahí sí que al cuerpo del animal, a través de corrientes de humedad, ¿verdad? Por convección. También es otra forma, ¿verdad? Y la forma de conducción, que tiene que ver con el paso de calor de un cuerpo a otro. Por ejemplo, si este piso estuviera muy frío, ¿verdad? Y el cuerpo del animal pues está más caliente, tiene que llegar a equilibrar este espacio, ¿verdad? Si se mantiene estático ahí o se aplasta por acá, el animal va a tener liberación de calor. ¿Por qué? Porque necesita equilibrar o mandar calor hacia este cuerpo con la que esté en contacto, ¿verdad? Esa es una forma de conducción, ¿verdad? O sea, una forma de adquirir o perder calor. Acá está perdiendo calor, acá está adquiriendo calor. El piso está más caliente y el animal tiene frío, entonces se acuesta y tiene que equilibrar eso, ¿verdad? Esa zona. Entonces, cuando es así, en contacto directo de un cuerpo con otro, pues estamos hablando de una transmisión de calor conocido como conducción. Incluso, bueno, acá puede haber una radiación indirecta también, luego de haber sido reflejado por el cuerpo del animal, ¿verdad? Porque también puede ser reflejado. Acá estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de los colores blanco que tiene el animal, la radiación que recibe, pues mucho de eso pues se refleja, ¿no? En el caso de animales oscuros, la radiación se absorbe, se absorbe
Muchas digan a sus compañeros que ya no pueden entrar porque están intentando y ya es muy tarde, que solo me están interrumpiendo ahí con cómo entrar a la clase. ¿Quién es el presidente de este grupo? Capaz que no está el presidente. Inge. Don Jason. Porfa, Jason, para que informe ahí. De acuerdo, Sí. Inge. Pues entonces, les decía, hay varios mecanismos, ¿verdad? De conducción prácticamente de calor. Dijimos que el animal en un momento en el que acá hay otros puntos, por ejemplo, hay eliminación de CO2, hay eliminación de calor también desde la parte interna del animal a través de la digestión, o sea, hay producción de calor ahí también. Les hablé de la radiación, o la influencia, digamos, del color de los animales con la liberación de calor, pues en algunos estudios se ha determinado que tienen cierta influencia en cuanto a la generación de calor, pero investigaciones ya más recientes indican que no es significativa, ¿verdad? No es significativa la influencia del color de los animales. Se hicieron algunas investigaciones en ganado, precisamente de ganado Holstein, en condiciones subtropicales. Se estuvieron evaluando, en un estudio se estuvieron evaluando 40 animales que tenían, creo que un 70% de color negro predominante, ¿verdad? Y otros 40 animales que tenían un 70% aproximadamente de predominancia de color blanco. Entonces se evaluaron para ver qué pasaba con los cambios que sufría el animal en cuanto a su frecuencia respiratoria y también en su temperatura rectal. O sea, ¿qué sucedía ahí, ¿verdad? ¿Qué sucedía con el animal según el color que presenta? Según los estudios recientes, de hecho, pues se identificó que no tienen una influencia significativa, ¿verdad? Las temperaturas rectales que se tomaron, las frecuencias respiratorias, incluso se midió también la, las tasas digamos, de número de jadeos por determinado tiempo, pues no variaron entre estos dos grupos de animales. Entonces, acá podemos concluir que no existe al menos ya bien comprobado en ganado Holstein. Lo que sí es cierto es que en las mañanas tienen menor tasa de frecuencia respiratoria, en la tarde ya en los dos grupos pues aumentó, ¿verdad? Aumentó la frecuencia respiratoria, las tasas de jadeo en las tardes. Eso sí pero es parejo, ¿verdad? No existe una diferencia entre un grupo y otro. Entonces son cuestiones que estamos recordando quizás o aprendiendo, ¿verdad? De cómo es que actúa, digamos, el calor, ¿verdad? En estos animales. Bien. Bueno, acá aparece, de hecho, ¿qué raza sería ese, muchacho? ¿A qué se les hace parecido? ¿Alguien ahí? Parece un aguayo, Inge. ¿Alguien más? Parece más un Angus. Muy bien. Sí, un Angus. Un Angus. Muy bien. Acá nuevamente vemos, ¿verdad? Viene la radiación, ¿verdad? Color anaranjado, llamémosle este color. Viene la radiación y
dijimos que una parte se absorbe y una parte se refleja, ¿verdad? En el caso de animales de color oscuro, pues se absorbe, o sea, sí se absorbe un poquito, pero no tiene influencia, eso es lo que quiero dejar claro, ¿no? Pero no tiene una influencia en cuanto a cambiar drásticamente la temperatura rectal, por ejemplo, o sea, la temperatura del animal, ¿no? Hablo de temperatura rectal porque es un punto en donde se toma con mayor frecuencia la temperatura de los animales y acá vemos la evaporación que ya vimos eh, que es para regular, ¿verdad? Liberar el calor en el animal. La temperatura del aire, que estaríamos hablando de un calor por convección, ¿verdad? ¿Cierto? Por convección. Y conducción, perdón, cuando es un contacto directo de un cuerpo a otro, dijimos. La temperatura generada por la digestión, por el metabolismo, fermentación ruminal, ¿verdad? A través del alimento, y la regulación a través del agua que consume el animal. Acá la radiación viene directa, en este caso al suelo, y se refleja y se transmite siempre continúan las ondas electromagnéticas y también llegan a caer sobre el cuerpo del animal, ¿verdad? No, no todo, ¿verdad? Pero sí una parte. Es así como se muestra este intercambio de calor en los bovinos. Efectos sobre la producción. Yo creo que ya muchos nos imaginamos cuáles serían los efectos, pero acá con algunos números, los rendimientos lácteos disminuyen de un 50 a un 75% a temperaturas superiores a 26.5 grados centígrados con vacas Holstein y superiores a 29.5 con vacas Jersey y pardo suizo, o sea que como que son más resistentes, o sea, tienen tienen un rango más amplio de termoneutralidad. La composición de la leche varía un poquito. ¿Qué ocurre cuando aumenta la temperatura? Ocurre una reducción de consumo de alimentos, ¿verdad? Por el otro extremo dijimos que aumentaba un poquito. En este otro extremo de temperaturas altas ocurre una reducción de consumo de alimentos, porque recordemos que el animal tiene que estar utilizando energía para digestión. Entonces, ¿para qué va a seguir utilizando energía si necesita equilibrar la temperatura? Entonces, por esa razón es que reduce su consumo de alimento. Aumenta la absorción de agua para refrescarse, reducción de la producción de leche y ganancia de peso en temperaturas fuera de ese límite. Acá hay una gráfica que muestra la temperatura ambiental y relacionado, bueno, muestra el consumo, mejor dicho, según la temperatura según la temperatura ambiental. Acá vemos que acá debajo de 0 grados, pues está, les decía, el consumo empieza a aumentar, a medida que baja de 0, ¿verdad? Empieza a aumentar porque necesita producir calor, necesita obtener más reserva, ¿verdad? Va gastando sus reservas disponibles, pero también necesita ir formando también más reserva, pero llega a un punto que dijimos en que va a colapsar, ¿verdad? Pero acá, y vemos acá que es constante, se mantiene eh, con su tasa metabólica basal, y acá el consumo dijimos que desciende a medida que empieza a aumentar la temperatura. Permiten.
Influencia de la temperatura sobre la producción de leche. Acá vimos influencia de la temperatura del consumo de alimento, ¿verdad? ¿Cómo es que va afectando el consumo? Acá en este otro lado, bueno, influencia de temperatura sobre la producción de leche, comparando animales europeos con indostano. Acá sabemos cómo es que se comportan, ¿verdad? En cuanto a la producción de kilogramos por día, sabemos muy bien que de por sí las producciones de un indostano pues son bajas, ¿verdad? Eso, pero se mantiene por la misma resistencia que tiene a las temperaturas altas, se mantienen. En cambio acá va a ir bajando, ¿verdad? Va a ir bajando a medida que va subiendo o generando más estrés de calor. ¿Qué sucede entonces o en qué se traduce todo esto que hemos estado hablando? ¿Verdad? Vamos a tener, por ejemplo, debido al estrés generado por el estrés calórico generado por las condiciones adversas, ¿verdad? De condiciones ambientales. Por un lado, esto se traduce en un ambiente uterino no muy bueno, ¿verdad? Y con esto se va a traducir en pérdidas embrionarias que al final de cuentas nos puede producir infertilidad, baja las tasas de natalidad en la producción, ¿verdad? Y acá todo esto también vimos que existe una baja ingesta, ¿verdad? Cuando hay estrés por calor, ¿verdad? Cuando hay altas temperaturas, baja ingesta de materia seca, el balance energético es negativo, ¿verdad? Se van distorsionando, se van perdiendo se van alterando, ¿verdad? No se logra equilibrar. Baja producción de hormonas relacionadas siempre a la reproducción, ¿verdad? Bajos estrógenos, que se traduce en una pobre expresión de estro. No, como quien dice, no maduran. Pobre calidad de ovocitos, que también se traduce en pérdidas por infertilidad. Imagínense que para los ganaderos es bien importante tener esa producción de crías. Si se pasa un año y no produjo, bueno, se atrasa, eso es pérdida para ellos es pérdida de alimento, ¿no? Es pérdida de billete. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ese estrés por calor. Acá tenemos una pequeña conclusión. Hay una pérdida de bienestar animal que se traduce en pérdida de producción por falta de apetito, bajas en la reproducción, lo que estábamos viendo acá, pérdidas de condición corporal, las hormonas se empiezan a alterar, empiezan a surgir enfermedades de origen respiratorio, inmunológico y nutricionales, se van combinando. Al final de cuentas, se tienen pérdidas económicas para el ganadero. Bien, no se preocupen, yo los voy a dejar libre un pequeño tiempo para que todos contentos. Acá hay algunas notas. Animales Bos indicus, dijimos que tienen un mayor número y tipo diferente de glándulas sudoríparas. Tienen mayor superficie de piel, mayor capacidad de producción de sudor, y el largo de la fibra de pelo es más corta. Esto nos es beneficioso en condiciones tropicales. En el caso de la humedad, ¿verdad? Aquí hay un autor que menciona que los niveles de humedad del aire no influyen negativamente sobre el estado fisiológico de los bovinos. Por el contrario, a temperaturas altas o bajas son sedantes para la fatiga fisiológica.
refresca. Razas de origen europeo. En el caso de las razas de origen europeo, la alta humedad impone un estrés sobre el animal a temperatura de 24 grados centígrados. Unas notas a considerar. Eso me permite. Radiación solar es variable de acuerdo al sistema adoptado. Pues acá sabemos muy bien que hay sistemas intensivos, semi-intensivos y extensivos, ¿verdad? Y también está relacionado con los tipos de instalaciones que presenta una explotación ganadera. Entonces, acá va a ir variando, ¿verdad?, el efecto de la radiación solar. Acá el calor va a ser más que todo por convección, ¿verdad? Porque ahí va a estar transportándose a través de las fuentes de aire, ¿verdad? La radiación es más intensa en los trópicos subhúmedos que en los trópicos húmedos. Cuando tenemos condiciones ya húmedas, se forman más que todo neblinas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Mucho de esa radiación, ahí mismo, mucho de esa parte de la radiación traspasa y una parte se refleja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya nos quedamos con menos radiación directa, ¿verdad? La radiación solar puede afectar directamente la piel de animales, especialmente en animales que tienen una mucosa de color blanco. Una enfermedad que vamos a ver más adelante como enfermedades, el ojo rosado, ¿no?, o el mal rosado, que muchas veces se presenta en animales Hereford. El color del pelaje, acá hay una pequeña nota, y la pigmentación de la piel ayuda a reducir el efecto de la radiación solar sobre el animal, ¿no? Pero ya vimos con ustedes pues, que no tiene una influencia significativa en cuanto a desequilibrar drásticamente las temperaturas según el pelaje, el color del pelaje que presentan estos animales. Acción de la alimentación, algunos mencionaron ahí, en qué manera nos puede afectar. Ya vimos, recordemos que son factores que inciden en la producción bovina. Hemos estado hablando un poco más de este tema de alimentación, hemos revisado las características de las plantas, según cómo va variando su composición, según su etapa fisiológica, fenológica, según el grupo de plantas de las que estamos hablando, leguminosas forrajeras y gramíneas forrajeras. También estuvimos hablando de un grupo de plantas utilizadas como fuentes de proteína o para bancos de proteína. Pues todo eso habría que integrarlo acá de manera positiva para que no nos pueda afectar en nuestra explotación. La parte de sanidad animal es un tema corto que lo incluye acá. Más adelante lo vamos a ampliar, pero acá podemos resaltar lo siguiente. El clima cálido y la alta humedad ambiental genera ambiente propicio para el desarrollo de parásitos internos y externos. Hay más, los parásitos tienden a presentarse con mayor frecuencia en esas zonas. Hongos y agentes transmisores de enfermedades del ganado. En estación seca prolongada también hay problemas sanitarios. Sin embargo, la causa de mortalidad es la causa mayor, digamos, de la mortalidad es la de desnutrición. Eso lo habíamos mencionado, habíamos visto. Disminuían 50-60% la producción en época seca, es más por problemas de falta de alimentos. Las enfermedades limitan la producción, por supuesto que sí, pueden impedir la realización de una selección eficiente porque a lo mejor estén afectando digamos, el desenvolvimiento
o sea, la presentación de las mejores características de los animales, bueno, puede ser alterada, entonces pues estas enfermedades no se exprese bien y pues por supuesto que ya se consideran ya limitantes para hacer alguna selección de materiales. Bueno. Factores de influencia genética, también estábamos hablando, hasta ahorita terminamos factores de influencia física. Y ahorita los factores de influencia genética, acá está claro, ¿verdad? Podemos tener un buen genotipo, pero si nosotros la colocamos en condiciones ambientales que son muy adversos, no se va a expresar adecuadamente con todo lo que pueda presentar. No puede expresar su máxima producción de leche, no puede generar, no puede ganar, no puede tener una buena ganancia de peso diario en el caso de ganado de carne, ¿verdad? Eso tiene que ir o va relacionado, va amarrado, ¿verdad? La interacción genotipo con el ambiente, ¿verdad? Podemos tener excelentes condiciones ambientales también, pero si nuestro genotipo pues es un ganado criollo, tampoco es de que vayamos a esperar una producción interesante, ¿verdad? Entonces, acá hay unas medidas que se utilizan para que se estudian más bien, ¿verdad? En el caso de estudiar esta influencia genética, se habla de un índice de herencia o índice de heredabilidad, se llama. Es la medida de la magnitud con que influyen los factores genéticos y ambientales en la variación de un carácter, ¿no? Hay un índice y es un valor que se califica de 0 a 1. Acá no vamos a entrar a detalle, pero sí es importante mencionarlo. Si el valor es más cercano a 0, ¿verdad?, quiere decir que las diferencias entre los animales son determinadas principalmente por factores ambientales. Por el otro lado, si los valores son cercanos a 1, dijimos que va de 0 a 1, si son cercanos a 1, las diferencias entre los animales son determinadas por los genes y se heredan de generación a generación. Entonces, acá esto es importante para considerarlo en un ambiente, para considerarlo en un programa de selección de material genético, ¿verdad? Entonces, son índices muy evaluados, digamos, al momento de hacer los cruces. Heterosis, yo creo que se les viene a la mente también que es la heterosis o el vigor híbrido que le llamamos, ¿verdad? El vigor híbrido es un fenómeno que ocurre cuando se cruzan diferentes razas. Se trata de obtener lo mejor de cada animal y es bien diferenciado. En el caso del Bos Indicus y Taurus, se logran tener buenas características al final cuando las razas son muy diferentes entre una y otra, en este caso el Indicus y el Taurus. Entonces el efecto se manifiesta, o los efectos se manifiestan muy bien. Estábamos viendo, por ejemplo, el ganado girolando, ¿se recuerdan? Un ganado que tiene una alta capacidad lechera, ¿verdad?, que es dado por el holando, ¿verdad?, el holando o el frisón, y mientras que la resistencia, la adaptabilidad a ambientes subtropicales y tropicales, pues está dado por la raza Gir, ¿verdad? Y entonces acá se expresan bien esas características en este fenómeno de vigor. Correlaciones genéticas es otro índice, ¿verdad? Es la relación de dos caracteres determinados por el mismo cruce de genes
y pueden haber correlaciones positivas y negativas. Acá hay un pequeño ejemplo de una correlación positiva. Dice, se refiere al crecimiento pre y post destete de los terneros. Bueno, un ejemplo, tomando en cuenta, evaluando el crecimiento que tienen los terneros antes y después del destete, ¿verdad? Sí, esto significa que un toro que mejora el crecimiento predestete en el rebaño, sí, eso es a través de mediciones, a través de evaluaciones, si se determina que ocurrió un buen crecimiento antes de destetar el rebaño, ¿verdad? Está teniendo buen crecimiento, se están registrando buenos datos de ganancias de peso. Podemos decir que con seguridad mejorará también las ganancias post-destete. Acá hay una correlación positiva, ¿verdad? Nos fue bien en el crecimiento predestete, combinamos un toro con un toro de buen desenvolvimiento, ¿verdad? Buenas características, y las mediciones que realizamos antes del destete pues han sido muy buenas. Podemos decir que después del destete nos va a ir bien con nuestras ganancias de peso, ¿verdad? Obviamente considerando que vamos a dar condiciones adecuadas también a lo que en las que se va a estar desarrollándose el animal, ¿verdad? La alimentación y otros factores de manejo que hemos estado mencionando. Bueno, acá dice debido a que él transmite genes que influyen en ambas variables positivamente. Caso contrario sería que nosotros si nosotros no tenemos un buen crecimiento predestete, no vamos a esperar que tengamos un buen crecimiento postdestete. Acá hay otro ejemplo de una correlación negativa, ¿verdad? Es la relación entre contenido, de una relación negativa es la relación entre contenido de grasa y nivel de producción de leche. Es decir, si se impulsa mejorar el porcentaje de grasa en la leche, la producción se reducirá y viceversa, o sea que no hay no nos mejora en uno, pero nos afecta en otro sentido, ¿verdad? O sea que no crecen ambas cualidades, digamos, del animal. Factores de influencia materna. Ya hablamos de factores de influencia física, hablamos de los factores de influencia genética. Ahorita estamos hablando de factores de influencia materna. Y la habilidad materna, ya que tiene que ver directamente con la vaca, ¿verdad? Es un carácter complejo. Incluye la producción de leche y un conjunto de factores psicológicos que caracterizan la forma de atención que la vaca presta a su ternero. En los humanos, pues, no me dejarán mentir ustedes que a veces uno dice, bueno, califica, ¿verdad? Cómo ve el trato de una madre con sus hijos, con sus bebés. Similar situación ocurre acá, en lo mismo ocurre porque las vacas también tienen esa parte que se califica la habilidad materna, si anda con cuidado con el ternero, si lo va pisoteando o qué sé yo, o no le gusta que dar de mamar al ternero, por ejemplo, ¿verdad? Hay varias cositas ahí que son que muy bien podrían ser comparadas con lo que ocurre con los humanos. Entonces se califica también entre el 30 y 40% del crecimiento total que realiza un animal durante toda su vida se produce en los 7 u 8 meses entre el nacimiento y el destete, ¿verdad? Y lo hacen en gran parte con la leche materna. Si no hay un buen cuidado, pues se nos va a reflejar posteriormente.
Existen factores externos de gran influencia sobre la habilidad materna, como son la nutrición. Acá se combinan esos factores de influencia externa que vimos, factores de influencia física, ¿verdad? Sobre la habilidad materna, como es una nutrición. Si nosotros no cuidamos a nuestros animales, pues puede ser que entren en un estrés y no quieran mantener bien a su ternero. Si no las desparasitamos, pues andan, qué sé yo, que con sensaciones feas en su cuerpo o inadecuadas, están con cierta molestia, no se están cuidando, pues su habilidad materna, imagínense que, por ejemplo, un ejemplo les pongo yo que alguna madre, digamos, tuvo una fractura, digamos, de alguna parte del brazo y está dando está amamantando a su bebé, pero si digamos, el bebé empieza a chillar y todo, y no solo que tiene el dolor ahí, ¿verdad? No, o sea, se vuelve como que, y recordemos que también tienen influencia las hormonas que hemos estado viendo, entonces también puede afectar, ¿verdad? La presencia de algunas anomalías relacionadas a la salud, presencia de enfermedades, y el sistema de manejo. Hay mucho estrés, no hay una buena... hay mucho estrés generado por calor incluso. Entonces la habilidad materna pues ya va siendo afectada. La habilidad materna se mide por el peso al nacer, ¿verdad? Esto es ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide que la vaca ha cuidado bien a su ternero o nos ha ido bien en el destete, durante el destete? ¿Cómo se mide eso? Se mide pesando, ¿verdad? Por el peso al nacer. La habilidad materna se mide por el peso al nacer de los animales y al destete. Entonces ahí se califica cómo estuvo su desenvolvimiento con su cría. Ahí es donde se refleja. La habilidad materna, vamos a medir cuánto fue ganando, de cuánto pesó cuando creció. Supongamos que pesó al nacer, vamos a ver si se recuerda, más o menos. ¿Cuál es el peso promedio al nacer? No hablemos de razas aquí. Bueno, comparamos unas razas, por ejemplo, Jersey o Holstein. Más o menos, ¿cuál es el peso al nacer que tienen estos animales? De 28 a 35 kilos. Sí, podría ser de 28 a 35 kilos. Ahí lo mencionó el compañero en kilogramos. Si lo hablamos, por ejemplo, para una raza, estaríamos hablando de, digamos, de Jersey, estaríamos hablando de aproximadamente unas 62 libras, 55 libras aproximadamente, peso al nacer, ¿verdad? Y a partir de eso, pues iríamos contabilizando las ganancias de peso diarias o semanales para ir evaluando esta característica de la madre, ¿verdad? Esta habilidad materna que tiene. Y por supuesto, la sobrevivencia o no del ternero. También tiene que ver, siempre y cuando se relacione con, no con accidente, con algún accidente o con alguna muerte por alguna víbora, por ejemplo, ¿verdad? Acá entonces de esa manera se mide la habilidad materna, cómo se comportó, ganó peso su cría o no, ¿verdad? Porque también van acá los anticuerpos. Si no lleva buenos anticuerpos, el animal pues va a estar débil y va a estar más propenso a sufrir algún tipo de problema relacionado con la parte de sanidad. Y por último vamos a, no hay mucho que
mencionar acá son factores de influencia socioeconómica que tienen que ver con lo que sucede en el mercado, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de factores que influyen en la producción bovina de manera general. Entonces acá tenemos, por ejemplo, características de mercado, comercialización, cómo se da ahí la comercialización, ubicación de la finca, educación y mentalidad del propietario, ¿verdad? De ir avanzando o que irse quedando atrás, y del personal administrativo, por supuesto, ¿verdad? Los precios y todos aquellos factores que se relacionan con las fuerzas económicas que afectan la utilidad de la empresa. Factores que también afectan la producción bovina. En cuanto a las fuerzas económicas, leyes internas relacionadas con la importación y exportación de productos, impuestos y capacidad de adquirir bienes y servicios por parte de la población, la gente pues tiene alto consumo de productos o no. Acá hay otro que podríamos agregar en la parte de contrabando de animales. Prácticamente viene a afectar las ganancias del productor. Actualmente los movimientos conservacionistas del ambiente han tomado auge y han influido en los sistemas de producción. Eso sería entonces el tema de hoy, jóvenes. Solo me permiten que me están comentando algo por acá. Híjoles, teníamos una capacitación. Permítanme. Bueno, lo vamos a dejar acá, jóvenes. Fíjense que nos solicitan, de hecho ya hay unos compañeros que están en una capacitación, nos dijeron, y a mí se me fue la onda, pero ya nos están llamando para estar en la capacitación. Lo bueno es que ya terminamos esta presentación y se los voy a compartir vía WhatsApp. Con eso lo dejamos. Vamos a continuar el día viernes con otro tema seguramente. Entonces que tengan una feliz tarde. Les dejo ya el tiempo libre para que vean ahí, que estudien o que miren qué hacer con su tiempo. Que tengan feliz tarde. Buenas tardes, Inge. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde.